presenta por Nueva Vida 97.7. De este tema, muchachos, yo tengo una historia bien dramática. Me encantaría que la compartieras. Esta mujer, Ajá. ¿Cómo se llama? Se fue criada en un hogar lleno de muchos malos ejemplos. Creció viendo todas las cosas malas. Uh-huh. Todas las cosas malas de la vida. Pues además está decir que sus hermanos, pues les ha sido muy difícil seguir adelante en la vida. Precisamente porque han cometido cantidad de errores por lo que vieron en su familia. Entonces, esta es la oveja blanca de la familia. Esta es la persona que se levanta a una familia bien disfuncional, bien problemática, bien difícil, donde le enseñaron todas las cosas malas que se podían enseñar, y decidió, desde muy jovencita, se dio cuenta de que no se podía vivir así. Y consistentemente, desde su adolescencia, fue intentando reconstruir su vida, cosa que es bastante difícil. Uh-huh. Óyeme, porque tener en contra a todo lo que te rodea, eso no es nada fácil. Yo creo que Moraima sabe de lo que estoy Yo hablando, estoy aquí, ¿no? diciendo, poniendo mi nombre. Y es como que todo el mundo apuesta, Sí. no vas a poder hacerlo, porque tu familia, óyeme, tú sabes, y por ahí va. Me encantaría preguntarle a Liz, a Angie, a Nelson Torres, que lo tenemos esta mañana con nosotros, ¿por qué personas ante el mismo escenario, ante la misma experiencia, deciden, como tú dices, temprano en la vida, llevar una dirección contraria al contexto de la familia donde nacieron? Aman a su familia, pero dicen, yo no voy a ser alcohólico como papi, o no voy a ser adicto, o no voy a ser dado a X estilo de vida de la calle, de mami. Entonces, de repente, nosotros que somos tan marcados por el ejemplo que nos dan en la casa, tienes unas historias espectaculares de personas que se las arreglaron, ¿verdad? Y no sacando a Dios del panorama, ¿verdad? Dios le dio las herramientas, la sabiduría, la entereza de carácter de ir en una dirección contraria. Me encantaría hablar con esas personas de la audiencia de Nueva Vida esta mañana. Gente que tenían un escenario en su casa para ser gente problemática, de los llamados fracasados, de los llamados que nunca obtuvieron absolutamente nada, y que inclusive tienen familias ejemplares. Cómo unos pueden, que no es la mayoría, pero pueden, y otros son permanentemente marcados y nunca pudieron zafarse de ese bagaje del hogar disfuncional donde nacieron, donde estuvieron. Yo quisiera escuchar esas historias para animar a aquellos que hoy dicen, lo que vivo es por el ejemplo que tuve, Juan, Fernán, Moraima, mi vida que ahora no tengo aspiraciones es porque en casa nadie tenía aspiraciones. Soy una víctima de esta cosa. Exacto. Yo quisiera resaltar esas lindas historias porque son historias donde el mal no triunfó. Son historias donde el odio no triunfó, donde la violencia no triunfó. Entonces tú dices, vamos a exaltar las cosas buenas en gente común y corriente como cualquiera de nosotros que lo logró. Sabes que alguien escribió, en cada casa hay una oveja negra probablemente. Tú sabes que dicen, hay una oveja negra en la familia. Sin embargo, yo escogí ser el león. Y eso uno lo escucha desde pequeño, la oveja negra. ¿Por qué tiene que haber una oveja negra? Escoge ser el león. Uh-huh. El que marca territorio, el que pertenece a un grupo de autoridad que no permite que la circunstancia termine contigo. Yo creo también, muchachos, que hay gente que entra en el papel de víctima y dice, esto fue lo que me tocó vivir. Nosotros no somos lo que nos tocó vivir. Nosotros no somos lo que nos tocó vivir. Nosotros somos más que eso. Pero esto es un asunto, vamos a las profundidades de la filosofía. Uh-huh, uh-huh. ¿Esto es un asunto decisional estrictamente o espiritual? O sea, esta persona decide, voy a hacer esto, o esta persona fue escogida para hacer algo distinto y ser una luz ahí dentro, o es una combinación de ambas cosas. ¿A qué se lo podemos atribuir? Porque la verdad es que el tema es súper interesante. ¿Qué tiene esa persona, esa única persona? Uh-huh. Y bueno, puede ser un par dentro de una familia, ¿no?
pero ¿qué tiene esa persona? O sea, ¿qué material adicional tiene en su genética, en su mente, en su corazón, que le ayudó a salir, a ser diferente y hacerlo bien? A mí me parece que es la decisión de usar herramientas que Dios le da a todo el mundo. El concepto que yo tengo de Dios es que Dios no pone en desventaja a nadie. Por lo tanto, cuando un miembro de una familia decide ir en la dirección contraria al bagaje que su familia le dio porque ese bagaje no es bueno, los demás miembros de la familia, me explico, los demás hermanos en el contexto de un grupo de hermanos, tenían la misma oportunidad de parte de Dios y se les fue dada las mismas herramientas para superar el proceso. Desde ese punto de vista es mi opinión, de que Dios a todos los equipó para ir en la dirección contraria. Que unos hayan utilizado esas herramientas de manera mucho más efectiva que otros, es lo interesante porque para mí es un acto de la voluntad. Pero tenían la misma oportunidad. Pero es que la cosa interesante es que un niño decide muy poco. O sea, estás hablando de personitas que desde muy temprana edad deciden cosas que regularmente un niño no decide. Lo que pasa es que los primeros 6 años de vida de un niño determinan ese carácter. Y si ese niño nació en un ambiente de violencia, en un ambiente de dolor, va formando un carácter. ¿Por qué unos forman un carácter de una manera y otros de otra? Yo creo que es como uno decide a medida que uno va creciendo cómo someter ese carácter. Yo lo vi en mi casa somos 4 y uno escogió, porque para mí es decisional. Uno escogió el mundo de la rebeldía, tengo coraje con la vida, tengo coraje por esta situación, no voy a perdonar como ustedes perdonaron, decidió. Los demás escogimos otro camino. Sin embargo, desde muy pequeñito ya él se vislumbraba que era así. Desde muy pequeñito él hablaba de esa manera, con ese coraje, y te estoy hablando de esa edad, 5, 6, 7 años, y para mí es más bien decisional. No es que yo me sienta y diga, voy a decidir hacer esto o dañar a esto, no. Es decir, no, a mí la vida no me trató bien, yo no tengo por qué. Entiendo, no sé si me hago entender. Claro, perfectamente. Y yo creo que en muchos casos son así. Con lo que dije no quiero decir que todos tenemos el mismo nivel de fuerza de voluntad. Claro. Posiblemente yo sea el más débil de casa, pero el más ayuda que recibió o consejo de afuera que recibió. Supongamos que yo hubiese vivido en el contexto de esa familia y mis hermanos no necesitaron ayuda externa para salir, simplemente tenían como que esto built-in, como dice el americano, o sea, tenían esta pieza por dentro fuerte. Sí. Y simplemente decidieron ir en dirección contraria y lo lograron. Y yo era más débil en ese sentido de la voluntad, del carácter, pero recibí ayuda, o sea que Dios provocó que alguien me aconsejara o que un grupo se acercara para coacharme. Caramba, vamos a buscar a Juan, vamos. Y aún así, yo decidí vivir en la pena, yo decidí vivir en el rencor, yo decidí no zafarme del bagaje de mi familia. A eso es lo que me refiero, donde el Dios que yo conozco provee herramientas. Algunas las tengo porque Él me las dio completitas, otras se las dio a otra persona que vino a prestármelas a mí o a enseñármelas a mí. Lo importante es que a fin de cuentas, todos tomamos una decisión final de en qué dirección queremos ir. Por lo menos, ¿verdad? Lo veo desde ese punto de vista, porque Dios siempre provee. Por eso cuando nosotros nos acercamos a alguien que tiene problemas, nosotros estamos siendo una herramienta de Dios para esa persona, sin saberlo. Simplemente nos dio pena, tenemos una carga en el corazón por esa persona, nos acercamos, sea niño, adolescente, pero es la provisión. Nosotros somos la provisión de Dios para esa personita, en ese momento, para que le ayudemos a madurar, a despertar, para que ejerza su voluntad y vaya en una dirección diferente. Aún así, hay gente que se queda ahí toda la vida. ¿Qué tema más interesante este? Sí, que Lo es. ¿qué? La verdad que hay gente que está escuchando ahora que dice, yo pude llegar al otro lado y lograr el éxito, pero fue contra viento y marea, literal. Sí. Literal. No con algunas dificultades básicas de la vida, sino todo el tiempo luchando contra. Exacto. Y solo. Y Porque solo. hay gente que se levanta en soledad porque por lo que se vivió en el hogar, mamá o papá quedan tan y tan marcados que en algún momento se olvidaron.
Se olvidaron que los nenes necesitaban herramientas para seguir hacia adelante y se levantaron contra viento y marea y solos. Ese cuadro está repleto. Sí, qué bueno. Se quiere explotar. 787-993-9700. Ruta, muy buen día. Hola, buenos días, Dios les bendiga. Dios te bendiga, adelante. Pues estoy llamando, ¿verdad? Mi experiencia es primero donde me crié, no reniego donde vengo, pero de un residencial público, que la vida es un poquito a veces más difícil. 5 hermanos, la única mujer, decidieron escoger malos pasos, cayeron unos en el vicio de las drogas, otros en el vicio del alcohol, que de hecho murió 2 años atrás atropellado por un vehículo. El mayor, a los 18 años, se fue al ejército y mi papá murió cuando yo tenía 11 años. Wow. Y fui la única de los 5 que estudió, se preparó y hoy día soy enfermera graduada para la gloria de Dios. Te felicitamos por ese logro y te pregunto, Amén. ¿tus hermanos de una o de otra manera tuvieron la oportunidad de decidir ir en una dirección diferente? Bueno, el hogar era un poquito difícil, mi papá era alcohólico, eso sí, nunca nos faltó nada. Mi mamá pues nunca estudió, entiendo que tuvimos las mismas oportunidades. En algún momento tú dijiste, esto está bien difícil, no voy a poder, o sea, ¿qué tan difícil se te hizo mantenerte firme hacia tus metas? Se me hizo bien difícil porque no teníamos los recursos, mi papá era el único que trabajaba y como le dije, murió cuando yo tenía 11 años. Pero siempre yo decía, yo no quiero ser como mis hermanos, yo quiero salir hacia adelante, tener mi familia, salir del residencial. Saqué a mi hijo cuando él tenía 4 años, lo pude sacar del residencial. Y gracias a Dios, pues, hasta ahora eso mismo yo le enseño a mis hijos, que en la vida hay que luchar, que no es fácil, pero las cosas hay que ganárselas, ¿sabes? Y luchar. Wow. Luchar. Excelente. Felicidades. Gracias por estar en la audiencia y por contarnos tu historia, porque tú eres el Claro que tema. sí. O sea, Sí. esta es la historia que estamos Y buscando. trágico por demás. Un hermano muere atropellado, el proceso de rebeldía, pero ella dice, yo voy para adelante. Papá alcohólico. Ajá, voy a cambiar el panorama. Sí. Qué lindo. Ella marca una nueva generación. Lo es. La maldición, claro. esta cadena. Sí. Exacto, se detuvo. Ella es una Se marca detuvo. de bendición en su familia. Sí, Así señor. es. Adelante, buen día. Buenos días, Dios les bendiga, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias. Súper bien. Gracias. Me alegro estar escuchando específicamente hoy, aunque lo escucho por la mañana, pero específicamente hoy porque el tema me toca. Yo actualmente tengo 68 años. Soy hija de padre y madre alcohólicos. En casa fue bien difícil porque no es solamente que fueran alcohólicos, sino que era una familia bien disfuncional. Una guerra todos los días y yo siempre dije que no quería eso para mí. Una de las cosas que me ayudó en el trayecto a regañadientes, papi nos empezó a enviar a la iglesia, entonces después nos obligaba que teníamos que ir a la iglesia. Cuando me dijeron que no podía estudiar porque me casé a los 14 años, tengo 3 hijos, una es terapista físico, la otra es capellana y va en camino al pastorado. Cuando me dijeron que yo no podía hacer nada en la vida, estudié de noche, me hice contador, actualmente estudio en el campo de la contabilidad, pero me auguraron que ni siquiera mi matrimonio iba a durar, porque como en casa era una guerra, ellos pensaban que era lo mismo, y desde que yo me casé con mi esposo le dije, una cosa te voy a decir, yo no soy tu hija, yo soy tu compañera, yo soy tu esposa, y la primera vez que tú te atrevas a levantarme la mano, yo me voy inmediatamente y no sé lo que pueda suceder. Tan es así, yo le pasé factura a mi esposo como por los primeros 3 años, y él con mucha paciencia, él era ya un hombre maduro, tenía ya 23 años, yo tenía 15, es 7 años y medio mayor que yo, pero él tuvo la paciencia de esperar y de que yo me realizara, y yo le doy gracias a Dios porque lo logré con la ayuda del Señor, pero no con la familia, porque tuve que desprenderme prácticamente de la familia, porque entonces me eran de tropiezo. Wow.
Desde que te conoces tenías este sentido de hacerlo diferente, desde bien jovencita. Desde bien jovencita siempre dije, no quiero para mí la vida que lleva mami de abuso, siendo masoquista, porque mami era masoquista, le soportaba a papi todo. No quiero el tipo de vida de alcohol en mi casa, no quiero nada, yo quiero todo diferente. Wow. Todo el tiempo lo dije y le doy gracias al Señor que lo logré. Qué bueno. Excelente. Muchas felicidades. Qué Nuestro bien. respeto y admiración. Así es. Esta es la parte que ella dijo, y sola, porque tuvo que alejarse de ellos porque le hacía daño. Le hacía mal. Porque no es solo cargar el dolor de lo que viviste en la casa, sino sola. Exacto. 15 añitos. 15 añitos. Una Difícil niña. por demás. Una Sí, niña, claro. pero qué bueno que salió Se adelante. pudo. Sí se puede, sí se puede. Adelante, Ruta, buen día. Hola, buenos días. Adelante. Buen día. Hablo por mi esposo, ¿no? Ujú. Desde que nació, fue una metida de pata, un niño no deseado. Creció en una casa. Ustedes saben que hay dos familias, la de la mamá y la del papá. Ajá. La de la mamá practicaba muchas religiones, pero muchas religiones, todas las que ustedes se pueden imaginar. Wow. Droga, prostitución, infidelidad por parte de sus papás, droga por parte de su papá, galletazo va, galletazo viene. Pero hubo un ángel que ahí vamos Fel, porque sí, yo creo que hay espiritualidad en eso. O sea, cuando tú eres escogido y Jesús te saca de donde quiera que te encuentres. Hay un ángel que ese señor se metía, mi esposo cargaba droga, mi esposo manejaba con armas, mi esposo hacía miles de cosas en su adolescencia, y había un señor que fielmente y con todo el amor del mundo, sin conocerlo, porque él era del barrio, punto, lo buscaba en donde quiera que estuviera y lo sacaba y le decía, Ricky, ven, vamos, ay, dije su nombre, ven, te voy a llevar a este lugar donde los jóvenes se van a reunir, ven, vamos para este lugar que hay una fiesta de no sé qué, y poquito a poco lo fue enamorando. Cuando ya mi esposo tuvo su edad mayor, la abuela, por parte de su papá, para no verlo perdido, porque en realidad era ese mundo en el que él vivía, y obviamente, pues si esa es tu costumbre, pues por costumbre, y si ves que todo el mundo sobrevive, pues eso es lo que vas a seguir haciendo. Sí. Abuela lo obligado a entrar a la academia de policía. Hoy día, después de 30 años que él y yo llevamos, nosotros hemos sido víctimas de familia, burla de familia, que nos creemos mejor que nadie, que somos mejor que nadie. En realidad, la familia le hemos demostrado a su familia que con amor, con paciencia, con tolerancia y trabajando muy duro, Ujú. se han logrado grandes cosas. Tenemos una bonita familia, tenemos el amor de su familia por parte de su mamá, que han sido toda la vida unos salvajes, que él ha tenido que intervenir incluso con ellos, que los ha tenido que arrestar, que los ha tenido que jalar las orejas, que ha tenido que meterse en puntos para sacar sus primitos. Pero sí se puede. Hay ángeles en el camino. Ahora, Juan, yo quiero que tú sepas algo. Yo les recuerdo todos los días a ese hombre que en Nueva Vida yo escuché un día una palabra que decía que todas las herencias, obvio, se heredan. Así como se heredan cuando uno se muere, las herencias monetarias y los bienes, Ujú. también se heredan las espirituales. Y que nosotros tenemos que declarar palabras para romper con las herencias espirituales malas. Eso yo lo escuché ahí en tu emisora. Sí, Y yo sí. se lo recuerdo a él todos los días, para que nunca se lo olvide. Se lo recuerdo a mis hijos todos los días, porque nosotros hicimos la diferencia en su familia, y su familia lo ha visto y nos lo agradece. Ujú. Qué bueno. Qué bien. Hermosas Poderoso. historias esta mañana Sí, que Sí, 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 que. de superación, donde lo que se vivió en la casa no fue una sentencia de fracaso para los que estuvieron allí. Vaya nuestro reconocimiento a esa gente que está a esta hora en su carro, tal vez rumbo a la oficina y, ¿verdad? A llegar a su trabajo, un buen trabajo, a hacer un buen día de producción, con un background complicado, ¿verdad? Pero habiéndolo superado y que tal vez no mucha gente lo sabe, Ujú. Exacto. pero mira hacia atrás y dice, wow, de donde yo salí, lo pude hacer, lo pude lograr. Y si no lo has superado aún, luego de escuchar estas historias, que sepan que sí es posible hacerlo. No importa la edad que tengas, se puede superar y volver a comenzar. El Evangelio de Jesucristo precisamente es eso.
No importa en el lugar donde nosotros nos hayamos criado, cuando el background es tan negativo como las historias que escuchamos en esta mañana y que es motivo del tema, el Evangelio de Jesús y el poder de Jesús precisamente rompe todo tipo de cadenas. Y nosotros, ese es el Evangelio que predicamos en esta emisora, y este es el Cristo que yo predico, como dice el corito. Que no me canso de predicar. ¿Verdad? Porque realmente Él rompe todo tipo de cadena, de violencia, de adicciones, de prostitución, de lo que sea. Dios es capaz. Así que aunque hayamos nacido en una familia así, no estamos destinados permanentemente a quedarnos así. Claro. Dios ha hecho provisión para romper esas cadenas y que seamos sanos y libres en el nombre de Jesús. Gracias a los oyentes a estas oyentes, ¿verdad?, que comparten estas historias maravillosas con nosotros esta mañana. Gran tema. Sí, señor. Poderoso. Por ahí viene Nando Steidel en breve, Consejería Pastoral. Así es. Las 6:55, buenos días. Son noticias. Ahora lo que ocurre local e internacionalmente en Nueva